9 de diciembre de 2020, aproximadamente las 10 de la noche. En una casa tranquila en Elk View, Virginia Occidental, un adolescente de 16 años está en una videollamada con su novia de 17 años. En la pantalla ella puede verlo mientras él le muestra algo, un arma de fuego y un cuchillo. Él le dice lo que está a punto de hacer. Ella no lo detiene, no llama a la policía, no trata de disuadirlo. En cambio, mientras observa a través de esa pantalla brillante, le escribe mensajes de texto alentándolo. «Date prisa y hazlo», le dice. «Apúrate y termina con esto». Y entonces, mientras ella observa en tiempo real a través de una videollamada, la pantalla se pone negra cuando él se mueve por la casa. Primero va a la habitación de sus padres, donde duermen pacíficamente, sin sospechar nada. Les dispara a ambos en la cabeza mientras duermen en su cama. Luego va a la habitación de su hermano de 12 años y también le dispara en la cabeza. Regresa brevemente a la videollamada con su novia. Pero entonces escucha algo: el llanto de su hermano menor, un niño de solo 3 años que se ha despertado por el ruido y está aterrorizado, escondiéndose debajo de su cuna. «¿Por qué está llorando?», pregunta la novia a través del teléfono. «¿Está herido?». «No», responde el adolescente. Luego va y también le dispara al niño de 3 años en la cabeza. 4 personas muertas, toda una familia exterminada, y todo capturado en parte a través de una videollamada, con mensajes de texto entre el asesino y su novia antes, durante y después de los asesinatos. Esta es la historia de Gavin Smith y Rebecca Walker, dos adolescentes cuya relación romántica tóxica culminó en uno de los crímenes familiares más perturbadores en la historia reciente de Virginia Occidental. Esta es la historia de cómo el amor adolescente puede torcerse hasta convertirse en algo monstruoso, y cómo la tecnología moderna documentó cada momento horrible de un asesinato múltiple premeditado, la familia y la comunidad. Elk View es una comunidad no incorporada en el condado de Kanawha, Virginia Occidental, ubicada justo al noreste de Charleston, la capital del estado. Con una población de aproximadamente 2.000 personas, Elk View representa la típica América rural. Hogares espaciados a lo largo de carreteras sinuosas, bosques densos que cubren las colinas circundantes, y una sensación de que todos se conocen, o al menos conocen a alguien que conoce a alguien. Es el tipo de lugar donde las familias echan raíces durante generaciones, donde los niños juegan afuera hasta que oscurece, y donde el crimen violento es lo suficientemente raro como para que cuando sucede sacuda a toda la comunidad hasta su núcleo. La familia que vivía en Cemetery Hill Drive en Elk View parecía en muchos sentidos una típica familia estadounidense mezclada tratando de construir una vida juntos. Daniel Dale Long, de 37 años, había sido adoptado cuando era un bebé de 14 meses por Doug y Susan Long, quienes lo habían criado con amor y dedicación. Daniel había crecido hasta convertirse en un hombre que sus padres describían con profundo afecto, alguien que había formado su propia familia y estaba trabajando duro para mantenerlos. Había conocido a Risa Mae Saunders, y los dos se habían enamorado y habían construido una vida juntos que incluía criar a los hijos de Risa de relaciones anteriores junto con sus propios hijos. Risa Mae Saunders, de 39 años, era madre de 2 hijos de relaciones anteriores: Gavin Blaine Smith, nacido en 2004, y Gage Xavier Ripley, nacido en 2008. Cuando Risa se unió a Daniel, estos 2 niños se convirtieron en parte de la familia Long. En 2017, Risa y Daniel dieron la bienvenida a su propio hijo juntos, Jameson Aries Long, completando lo que parecía ser una feliz familia mezclada. Jameson era el bebé de la familia, adorado por sus padres y hermanos mayores por igual. Gage Ripley, de 12 años en diciembre de 2020, era un niño de 7º grado que admiraba a su hermano mayor Gavin. Los dos habían compartido un vínculo cercano mientras crecían, navegando juntos las complejidades de ser parte de una familia mezclada. Gage era el tipo de niño que todavía tenía esa dulzura e inocencia de preadolescencia,
todavía emocionándose por las cosas simples, todavía viendo a su hermano mayor con admiración. Jameson Long, de solo 3 años, era un niño pequeño lleno de vida y energía. A esa edad, cada día trae nuevos descubrimientos, nuevas palabras, nuevas formas de entender el mundo. Jameson amaba a su hermano mayor Gavin incondicionalmente, de la manera en que los niños pequeños aman, sin reservas, sin juicio, con pura confianza y afecto. No tenía forma de entender que el hermano mayor que adoraba sería quien le quitaría la vida. Y luego estaba Gavin Blaine Smith. En la superficie, Gavin parecía ser un adolescente típico. Vivía con su madre, padrastro y hermanos menores en lo que parecía ser un hogar cómodo. Asistía a la escuela, tenía amigos, pasaba tiempo en línea como hacen todos los adolescentes. Pero debajo de esta superficie de normalidad, Gavin albergaba resentimientos profundos hacia su familia, particularmente hacia su madre y padrastro. Y estos resentimientos, amplificados por la presión de una relación romántica tóxica, eventualmente estallarían en violencia catastrófica. La relación y las restricciones. En algún momento de 2020, Gavin Smith comenzó una relación romántica con Rebecca Lynn Walker, una adolescente de 17 años. Como muchas primeras relaciones adolescentes, esta rápidamente se volvió intensa y consumidora. Gavin y Rebecca se comunicaban constantemente a través de mensajes de texto y videollamadas. Los investigadores más tarde determinarían que había más de 15.000 páginas de mensajes entre los dos, un kitaren, testimonio del grado en que sus vidas se habían entrelazado a través de la comunicación digital. Pero había un problema significativo. Ni los padres de Gavin ni los de Rebecca aprobaban la relación. Risa May Saunders y Daniel Long tenían serias preocupaciones sobre la influencia de Rebecca en su hijo. No está claro exactamente qué comportamientos o situaciones llevaron a su desaprobación, si fueron preocupaciones sobre las actitudes de Rebecca, su influencia en Gavin, o simplemente la intensidad poco saludable de la relación. Lo que está claro es que Risa y Daniel decidieron que Gavin no podía ver a Rebecca, y establecieron reglas estrictas para hacer cumplir esta prohibición. Estas reglas, según el abogado defensor de Gavin, John Sullivan, describiría más tarde, eran extensas y restrictivas. Sullivan caracterizaría el hogar de los Long como básicamente una olla a presión, donde Gavin estaba básicamente atrapado, por una combinación de las reglas de su familia y el cierre de las escuelas por COVID. Sullivan afirmaría que Gavin no tenía permitido salir de la casa, que había candados en las puertas, incluida la puerta del refrigerador, y que Gavin se sentía completamente controlado y sin ninguna autonomía o libertad. La pandemia de COVID-19, que comenzó a principios de 2020, exacerbó estos problemas de maneras que probablemente Risa y Daniel nunca anticiparon. Cuando las escuelas cerraron y todo se volvió remoto, Gavin pasó de estar fuera de casa durante horas cada día en la escuela, y actividades a estar confinado en casa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para un adolescente de 16 años, que ya se sentía sofocado por las reglas de sus padres, este aislamiento forzado probablemente se sintió como una prisión. Y la única válvula de escape que tenía, su relación con Rebecca, le había sido prohibida. Pero Gavin y Rebecca no dejaron que la desaprobación de sus padres terminara su relación. En cambio, continuaron comunicándose en secreto. Usaban mensajes de texto, videollamadas, redes sociales, todos los canales digitales que los adolescentes modernos usan para mantenerse conectados. Y en esos miles de mensajes intercambiados durante meses, una dinámica oscura comenzó a desarrollarse. La conspiración. En algún momento de diciembre de 2020, Gavin Smith comenzó a hablar con Rebecca Walker sobre algo que inicialmente pudo haber parecido una fantasía oscura, pero que gradualmente se volvió más concreto y serio: matar a su familia. Rebecca testificaría más tarde que Gavin estaba enojado porque no se le permitía pasar tiempo con ella. ¿Habló sobre hacer algo como resultado de esa ira?, le preguntó el fiscal Don Morris. Sí, respondió Rebecca. Habló sobre querer matar a su familia.
¿Y tú también estuviste de acuerdo en que esta era una forma de estar juntos? Sí. Esta admisión es escalofriante en su simplicidad. Dos adolescentes, frustrados porque no se les permitía estar juntos, comenzaron a discutir el asesinato como una solución a su problema. Y en lugar de que uno de ellos retrocediera, expresara horror ante la idea o intentara conseguir ayuda, ambos se animaron mutuamente en esta fantasía homicida hasta que se convirtió en un plan real. Los mensajes de texto entre Gavin y Rebecca en los días previos a los asesinatos mostrarían la evolución de este plan. Discutían cuándo lo haría Gavin, cómo lo haría, qué sucedería después. Rebecca testificaría que la abuela con quien vivía iba a salir de la ciudad, lo que les daría a ella y Gavin la oportunidad de estar juntos después de que él matara a su familia. Ella podría esconderlo en la casa de su abuela, donde nadie los encontraría, al menos no de inmediato. La premeditación aquí es innegable. Esto no fue un crimen pasional cometido en un momento de ira. Esto fue planeado durante días, tal vez semanas. Gavin adquirió un arma de fuego. Planificó el momento para cuando su familia estaría más vulnerable, mientras dormían, y coordinó todo con Rebecca, quien estaba completamente consciente de lo que iba a hacer y lo alentaba activamente. Rebecca Walker más tarde trataría de distanciarse de la peor parte de los asesinatos, afirmando que no quería que el bebé Jameson muriera, que pensó que Gavin solo mataría a los padres. Pero su testimonio y los mensajes de texto cuentan una historia diferente. La de dos adolescentes tan obsesionados el uno con el otro y tan resentidos con cualquier cosa que se interpusiera entre ellos que estaban dispuestos a cometer asesinato múltiple para estar juntos. La noche de los asesinatos, la noche del 9 de diciembre de 2020, Gavin Smith ejecutó su plan. Aproximadamente a las 10 de la noche, estaba en una videollamada con Rebecca Walker. En la llamada le mostró un arma de fuego y un cuchillo. Estaba planeando matar a su mamá y padrastro, pero sin embargo no puedo recordar exactamente qué se usó con cada víctima. Pero sé que había un arma y un cuchillo involucrados, testificaría Rebecca más tarde. ¿Lo alentaste a matar a su familia?, le preguntó el fiscal Morris. Sí, lo hice, respondió Rebecca. Estaba en la videollamada con él. No se lo dije, pero le estaba escribiendo mensajes de texto en la videollamada. Le dije que se apurara y lo hiciera. Cuando el abogado defensor John Sullivan le preguntó a Rebecca qué dijo exactamente para alentar a Gavin, ella recordó. Decía, por favor date prisa y hazlo. Termina con esto. Eso es todo lo que puedo recordar. Entonces Gavin se movió. Rebecca testificaría que en algún momento durante la videollamada, la pantalla se puso negra. Ella no pudo ver exactamente lo que estaba sucediendo, pero sabía lo que estaba haciendo. Gavin primero fue a la habitación donde su madre Risa May Saunders y su padrastro Daniel Dale Long dormían. Ambos estaban profundamente dormidos, inconscientes del peligro que se acercaba. Gavin levantó el arma y les disparó a ambos en la cabeza mientras yacían en su cama. Las heridas fueron inmediatamente fatales. Ninguno de ellos despertó. Ninguno tuvo oportunidad de defenderse o siquiera de entender lo que estaba sucediendo. Luego Gavin fue a la habitación de su hermano de 12 años, Gage Ripley. Gage también estaba durmiendo. Gavin le disparó en la parte posterior de la cabeza. El forense más tarde testificaría que todas las víctimas fueron disparadas a menos de un pie de distancia de la parte posterior de sus cabezas. Tiroteos de estilo ejecución que no dejaron ninguna posibilidad de supervivencia. Después de matar a 3 miembros de su familia, Gavin regresó a la videollamada con Rebecca. En este punto, Rebecca testificaría. Ella podía escuchar al niño pequeño Jameson llorando en el fondo. ¿Por qué está llorando?, preguntó Rebecca por mensaje de texto. ¿Está herido? No, respondió Gavin. Los mensajes de texto recuperados más tarde por los investigadores mostrarían este intercambio. En ese momento, Jameson de 3 años todavía estaba vivo. Había sido despertado por el ruido de los disparos y estaba aterrorizado,
probablemente buscando a sus padres, sin entender por qué no venían a consolarlo. Un jurado más tarde explicaría que la razón por la que Gavin fue condenado por asesinato en primer grado por la muerte de Jameson, mientras que fue condenado de asesinato en segundo grado por la muerte de Gage, era debido a esta pausa. Después de que había hecho los primeros 3 asesinatos, había regresado y estaba hablando con ella y Jameson todavía estaba vivo, y luego todavía decidió regresar y disparar a su hermano de 3 años, explicó el jurado Stephen Hayward. Hay al menos un periodo de tiempo cuando está en una videollamada y está hablando con ella, que había hecho los primeros 3 asesinatos, estaba hablando con ella y Jameson todavía estaba vivo, y luego todavía decidió regresar y disparar a su hermano de 3 años. Esto significaba que el asesinato de Jameson no pudo haber sido un acto impulsivo cometido en el calor del momento. Gavin había tenido tiempo para detenerse, para reconsiderar, para darse cuenta de la magnitud de lo que ya había hecho. En cambio, deliberadamente, fue a cazar a su hermano pequeño. Encontró a Jameson escondido debajo de su cuna, acurrucado detrás de un colchón, aterrorizado, y le disparó en la cabeza. Después de matar a las 4 personas, Gavin envió mensajes de texto a Rebecca. «Ok, bebé, soy un asesino», decía un mensaje. «Maté a Jameson. Estoy llorando», decía otro mensaje. Estos mensajes serían cruciales durante el juicio, mostrando que Gavin estaba plenamente consciente de lo que había hecho y que podía articular sus acciones y al menos una apariencia de reacción emocional a ellas. Los días en fuga. Después de los asesinatos, Gavin salió de la casa en Cemetery Hill Drive. Rebecca, como habían planeado, le dijo que se escondiera en la casa de su abuela, que estaba vacía porque su abuela estaba fuera de la ciudad. Gavin hizo precisamente eso, encontrando su camino a la casa de River Haven Road en Clendenin, otra pequeña comunidad en el condado de Kanawha, a solo unas millas de Elkview. Allí se escondió, esperando, mientras los cuerpos de su familia yacían sin descubrir en la casa en Cemetery Hill Drive. Pasaron días. Nadie sabía lo que había sucedido. La casa de los Long estaba en una ubicación algo aislada, y no era inusual que la familia pasara días sin interactuar con vecinos. Pero para el 13 de diciembre, 4 días después de los asesinatos, un familiar se preocupó. No habían escuchado de Risa, Daniel o los niños durante varios días, lo cual era inusual. Los mensajes de texto no se devolvían. Las llamadas iban al correo de voz. Este familiar decidió ir a la casa en Cemetery Hill Drive para verificar que todo estuviera bien. Lo que encontraron fue una escena de horror que perseguiría a todos los involucrados por el resto de sus vidas. 4 cuerpos. Daniel y Risa muertos en su habitación. Gage muerto en la suya. Y el pequeño Jameson encontrado debajo de su cuna, donde había estado escondiéndose cuando fue asesinado. Todos con disparos en la cabeza. La casa en silencio, excepto por el zumbido de los electrodomésticos y el tic-tac de los relojes. Una familia entera eliminada. El familiar llamó inmediatamente al 911. Los diputados de la oficina del sheriff del condado de Kanawha llegaron a la escena minutos después, seguidos por detectives e investigadores forenses. Rápidamente determinaron que se trataba de un homicidio múltiple. Las 5 vainas de bala recuperadas de la escena sugirieron que se había usado un arma de fuego para matar a todas las víctimas. El forense realizaría autopsias que confirmarían que las 4 personas habían muerto por heridas de bala en la cabeza, todas disparadas desde cerca de un pie de distancia. Pero había un miembro de la familia que faltaba, Gavin Smith. Los investigadores rápidamente se enfocaron en él como una persona de interés. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no estaba muerto con el resto de su familia? ¿Había sido secuestrado? ¿O era el responsable? No tomó mucho tiempo rastrear a Gavin. Los investigadores sabían de su relación con Rebecca Walker y sabían que la familia había prohibido esa relación. Fueron a la casa de la abuela de Rebecca, en River Haven Road, en Clendenin. Allí, escondido en una habitación del 3er piso detrás de un tocador, encontraron a Gavin Smith.
Fue arrestado sin incidente y llevado a custodia. La investigación y los cargos. Una vez bajo custodia, los investigadores comenzaron a construir su caso contra Gavin Smith. La evidencia física de la escena del crimen era clara. 4 personas habían sido disparadas de manera de ejecución mientras estaban en sus camas. Pero los investigadores necesitaban entender el motivo, la línea de tiempo y si alguien más había estado involucrado. Aquí es donde el tesoro de evidencia digital se volvió crucial. El detective Jared Payne de la oficina del sheriff del condado de Kanawha testimonió sobre los mensajes entre Smith y Walker del 5 al 10 de diciembre de 2020. Más de 15.000 páginas de mensajes. Estos mensajes pintaban un retrato detallado de 2 adolescentes conspirando para cometer asesinato, discutiendo los detalles, alentándose mutuamente, y luego comunicándose antes, durante y después del crimen real. Los mensajes mostraban que Rebecca no había sido simplemente una espectadora pasiva o una confidente involuntaria. Había alentado activamente a Gavin a matar a su familia. Le había dicho que se apurara y lo hiciera. Había planeado esconderlo después. Había estado en una videollamada con él mientras lo hacía, proporcionando apoyo en tiempo real mientras él ejecutaba a 4 personas. Basándose en esta evidencia, tanto Gavin Smith como Rebecca Walker fueron arrestados y acusados de asesinato. Gavin, que tenía 16 años en el momento de los crímenes, fue acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado más uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave. Rebecca, de 17 años en el momento de los crímenes, inicialmente también fue acusada de asesinato en primer grado. Aunque no había estado físicamente presente durante los asesinatos, los fiscales argumentaron que había sido cómplice, que su aliento y ayuda la hacían tan culpable como si hubiera apretado el gatillo ella misma. El acuerdo de culpabilidad de Rebecca. Enfrentando la posibilidad de cadena perpetua si era condenada por asesinato en primer grado, Rebecca Walker y sus abogados llegaron a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. Rebecca se declararía culpable de 4 cargos de cómplice después del hecho de asesinato en primer grado. A cambio de esta declaración de culpabilidad y su cooperación en el enjuiciamiento de Gavin Smith, los cargos de asesinato en su contra serían retirados. Bajo este acuerdo de culpabilidad, Rebecca fue sentenciada a 10 años en prisión. Sería elegible para libertad condicional en junio de 2023, lo que significaba que podría cumplir tan poco como aproximadamente 2 años y medio de su sentencia de 10 años si el Tribunal de Libertad Condicional determinaba que era apta para la liberación. Esta fue una sentencia notablemente indulgente, dada su papel en alentar y facilitar los asesinatos de 4 personas, incluyendo un niño de 3 años. El acuerdo de culpabilidad de Rebecca significaba que sería un testigo clave en el juicio de Gavin. Y su testimonio sería devastador para la defensa de Gavin. El juicio. El juicio de Gavin Smith comenzó en diciembre de 2022, casi exactamente 2 años después de los asesinatos. Gavin ahora tenía 18 años, técnicamente un adulto, aunque había sido menor en el momento de los crímenes. El juicio tuvo lugar ante el juez del circuito del condado de Kanawha, Kenneth Ballard, con el primer fiscal asistente Don Morris liderando la acusación y John Sullivan defendiendo a Gavin. Desde el principio, Sullivan dejó claro que este no era un caso de misterio. Gavin sí disparó y mató a su familia, dijo Sullivan al jurado durante sus declaraciones de apertura. La defensa no iba a disputar los hechos básicos de lo que había sucedido. En cambio, argumentarían que Gavin no había formado el requisito de intención de ser condenado por asesinato en primer grado. En esencia, la estrategia de la defensa era argumentar que aunque Gavin había matado a 4 personas, no debería ser condenado por la forma más grave de homicidio porque no había actuado con la malicia premeditada requerida para asesinato en primer grado. Esta fue una venta difícil dada toda la evidencia de premeditación. Los mensajes de texto durante días discutiendo el plan, la adquisición del arma, el tiempo elegido cuando las víctimas estarían durmiendo, la naturaleza de ejecución de los tiroteos. Pero Sullivan presentó el argumento de que Gavin era un adolescente frustrado, que vivía en una situación de olla a presión,
que las restricciones de COVID combinadas con las reglas estrictas de sus padres habían creado un ambiente tan opresivo que Gavin no había sido capaz de pensar racional o claramente. Los fiscales presentaron un caso diferente. Argumentaron que esto era sobre un adolescente frustrado que mató a su familia para estar con una chica. Presentaron la extensa evidencia de mensajes de texto mostrando conspiración y premeditación. Llamaron a Rebecca Walker al estrado, donde en su brillante uniforme de prisión naranja testimonió sobre alentar a Gavin, estar en la videollamada con él durante los asesinatos y ayudarlo a esconderse después. El testimonio de Rebecca fue particularmente dañino. Cuando el abogado defensor Sullivan intentó sugerir durante el contrainterrogatorio que ella había presionado a Gavin para cometer los asesinatos, ella confirmó que sí lo había alentado. ¿Querías que disparara a su familia?, preguntó Sullivan. Sí, respondió Rebecca, porque sentí que si lo hacía, nos daría a mí y a él la oportunidad de estar juntos. Esta admisión socavó cualquier argumento de que Gavin había actuado solo bajo presión extrema o sin intención maliciosa. Claramente había estado coordinando con Rebecca, había estado recibiendo aliento de ella y había estado ejecutando un plan en el que ambos habían acordado. El jurado también escuchó testimonios del forense sobre la naturaleza de las heridas, de los detectives sobre los mensajes de texto recuperados y vio fotografías gráficas de los cuerpos de las víctimas en la escena del crimen. Fueron mostrados los mensajes de texto de Gavin después de los asesinatos, incluyendo «Ok, bebé, soy un asesino y maté a Jameson. Estoy llorando». Gavin Smith no testificó en su propia defensa. Esto significó que el jurado solo escuchó su versión de los eventos a través de los mensajes de texto y a través de los argumentos de su abogado. Y sin escuchar a Gavin explicar sus acciones, sin ver ningún remordimiento genuino de él, el jurado dependió fuertemente de la evidencia objetiva, los mensajes de texto, el testimonio del forense, el testimonio de Rebecca. Después de solo 2 horas de deliberación repartidas en 2 días, el jurado regresó con su veredicto. Encontraron a Gavin Smith culpable de asesinato en primer grado por las muertes de Daniel Dale Long, Risa May Saunders y Jameson Long. Lo encontraron culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de Gage Ripley. Y lo encontraron culpable de uso o presentación de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave. La diferencia en los veredictos, asesinato en primer grado para 3 víctimas y asesinato en segundo grado para Gage, reflejaba el razonamiento del jurado sobre la muerte de Jameson. Como explicó el jurado Stephen Hayward a los medios después del juicio, el jurado sintió que había evidencia clara de que Gavin había tenido tiempo para reconsiderar después de matar a los primeros 3 miembros de la familia, que Jameson todavía estaba vivo en ese punto, y que Gavin deliberadamente había elegido regresar y matar también al niño pequeño. Esto demostraba el nivel de premeditación y malicia requerido para asesinato en primer grado. Para la muerte de Gage, el jurado aparentemente sintió que había habido menos deliberación entre los asesinatos de los padres y el asesinato de Gage, justificando la condena menor de asesinato en segundo grado. La sentencia. La audiencia de sentencia de Gavin Smith tuvo lugar el 17 de enero de 2023. Fue una sesión llena de emociones donde los seres queridos de las víctimas finalmente tuvieron la oportunidad de dirigirse directamente a Gavin y explicar el impacto devastador que sus acciones habían tenido en sus vidas. Doug y Susan Long, los padres adoptivos de Daniel Long, hablaron sobre el dolor insoportable de perder a su hijo y nietos. «Como padre rezas para nunca tener que enterrar a un hijo o nieto», dijo Susan. «Nunca esperé que mi vida estuviera en tal agitación en esta etapa de mi vida», dijo Doug. «Nadie sabe lo que la vida trae, y la situación que rodea este horrible asesinato fue inimaginable. Nada podría prepararme para el dolor y la herida infligida en mí y mi familia por este incidente. Creo que he sido robado del placer que la mayoría de las familias experimentan con niños y nietos. Ha sido reemplazado con dolor, lágrimas y tristeza por el resto de mi tiempo». Ambos padres hablaron particularmente sobre cuán atroz fue que Gavin matara a su hermano de 3 años, quien los Long dijeron que amaba a Gavin incondicionalmente.
No puedo comprender cómo pudo haber quitado la vida de su hermano, dijo la madre de Long. Solo porque tenía 16 años en ese momento. No hace diferencia. Aún quitó vidas. Pidieron el castigo más severo posible. Es mi opinión que su sentencia debe ser dura y severa, cumplida al máximo mientras lo permita la ley. Otros miembros de la familia también hablaron, incluyendo una familiar llamada Schaffer, quien dijo que Gavin ya no era parte de su familia. Él es Gavin, no es mi pariente, dijo fuera de la sala del tribunal mientras se limpiaba las lágrimas. El fiscal asistente del condado de Kanawha, J.C. McCallum, le pidió al juez que sentenciara a Gavin al máximo en cada cargo y que las sentencias se ejecutaran consecutivamente. McCallum señaló que Gavin no había mostrado remordimiento y había culpado continuamente a otros por sus acciones, incluyendo a Rebecca. Creo que lamenta hacer esto. Creo que lamenta las consecuencias que vendrán de esto, pero también ha culpado a otros todo el camino, dijo McCallum. Finalmente, Gavin Smith tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal. «Lamento profundamente lo que hice», dijo al juez. «Lamento esto y si pudiera lo retiraría porque es uno de mis remordimientos más profundos». Pero el juez Ballard no fue persuadido por esta expresión de remordimiento. En sus comentarios desde el estrado, Ballard dejó claro que veía las acciones de Gavin como el epítome del mal. «Este fue un crimen atroz», dijo Ballard. «Tú asesinaste a toda tu familia a sangre fría, señor Smith. Diseñaste este plan para matar a tu familia días y semanas de antemano por la razón egoísta de pasar tiempo con tu novia. Ejecutaste a tu madre y padrastro disparándoles en la cabeza mientras dormían. Luego ejecutaste a tus 2 hermanos disparándoles en la cabeza, el más joven de los cuales se estaba escondiendo debajo de su cuna. Tus acciones solo pueden describirse como un acto de puro mal. Encuentro que no tienes remordimiento por tus acciones». El juez Ballard sentenció a Gavin Smith a 3 sentencias de cadena perpetua con misericordia por las condenas de asesinato en primer grado, 40 años de prisión por asesinato en segundo grado y 10 años por uso o presentación de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave. Todas las sentencias se ejecutarían consecutivamente, lo que significa que Gavin tendría que cumplirlas una tras otra en lugar de al mismo tiempo. Sin embargo, debido a que Gavin tenía 16 años cuando cometió los crímenes, la ley de Virginia Occidental no permitía que fuera sentenciado a cadena perpetua sin misericordia, incluso si fue juzgado como adulto. Ballard dijo que la única razón por la que estaba otorgando misericordia era porque era obligatorio por ley estatal. Esto significaba que Gavin sería elegible automáticamente para aparecer ante el Consejo de Libertad Condicional en 15 años, alrededor de 2035. «Recibirás la pena más dura que la ley me permitirá darte», le dijo el juez a Gavin. La apelación y el nuevo juicio. Gavin Smith apeló su condena, argumentando que el Tribunal de Circuito había cometido un error al instruir incorrectamente al jurado sobre las posibilidades de sentencia y libertad condicional. La cuestión surgió durante el testimonio de Rebecca Walker. Cuando el abogado de Gavin, John Sullivan, le preguntó qué sentencia habría enfrentado si no hubiera aceptado un acuerdo con los fiscales, ella inicialmente dijo 20 años, pero luego se corrigió para decir cadena perpetua. El fiscal Morris objetó, argumentando que al preguntar esto, la defensa había implicado que Gavin también estaría mirando cadena perpetua, potencialmente prejuzgando al jurado. Morris pidió que se dieran instrucciones al jurado explicando que debido a que Gavin era menor en el momento de los crímenes, vería automáticamente al Consejo de Libertad Condicional después de 15 años. El juez estuvo de acuerdo y dio esta instrucción al jurado. El problema era que bajo la ley de Virginia Occidental y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, generalmente se considera un error que los jurados consideren información sobre sentencias al determinar la culpabilidad. La preocupación es que los jurados podrían ser más propensos a condenar si piensan que el acusado no recibirá una sentencia severa, o menos propensos a condenar si piensan que la sentencia será excesivamente dura. En junio de 2025, casi 2 años y medio después de que Gavin fuera sentenciado,
la Corte Suprema de Apelaciones de Virginia Occidental emitió una opinión anulando las condenas de Gavin. La jueza C. Hailey Ban escribió la decisión del tribunal de 4-1, encontrando que el tribunal de primera instancia había cometido un error reversible al instruir incorrectamente al jurado sobre las posibilidades de sentencia y libertad condicional de Gavin. Estamos de acuerdo y encontramos que, bajo las circunstancias de este caso, el Tribunal de Circuito cometió un error reversible cuando informó incorrectamente al jurado de la pena y posibilidad de libertad condicional para el señor Smith, quien tenía menos de 18 años en el momento de los presuntos asesinatos en primer grado, escribió la jueza Boone. Por lo tanto, anulamos las condenas del señor Smith y la orden de sentencia del Tribunal de Circuito y remitimos para un nuevo juicio. Esta decisión significaba que las condenas de Gavin de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado y uso de un arma de fuego fueron anuladas. Su sentencia de 3 cadenas perpetuas más 50 años fue vacada. Y ahora enfrentaría un nuevo juicio sobre todos los cargos. La oficina del fiscal del condado de Kanawha emitió una declaración después de la decisión del tribunal. Esta oficina ahora ha sido encargada de procesar el caso del estado de Virginia Occidental contra Gavin Blaine Smith por segunda vez, dijo la fiscal Debra Rusnak. Procederemos con su enjuiciamiento con la diligencia y el esfuerzo necesarios y apropiados para un asunto tan serio. Seguimos comprometidos a buscar justicia para la familia de las víctimas. Un nuevo juicio fue programado para el 17 de noviembre de 2025. A partir de ese momento, Gavin Smith, ahora de 21 años, permanece encarcelado en el complejo correccional Mt. Olive en el condado de Fayette, Virginia Occidental, esperando este nuevo juicio. Reflexiones finales. El caso de Gavin Smith y Rebecca Walker plantea preguntas profundas e inquietantes sobre el amor adolescente, la influencia de las relaciones románticas en el comportamiento criminal y cómo la tecnología moderna ha cambiado la naturaleza del crimen. Esta no fue una situación en la que un adolescente actuó solo en un momento de ira descontrolada. Esto fue una conspiración de 2 personas, llevada a cabo en gran medida a través de comunicación digital, con uno de los conspiradores literalmente observando y alentando al otro a través de una videollamada mientras cometía asesinato múltiple. La relación entre Gavin y Rebecca exhibió todas las señales de una dinámica tóxica y poco saludable. Se comunicaban constantemente, hasta el punto de intercambiar más de 15.000 páginas de mensajes. Cuando sus familias intentaron intervenir y separarlos, en lugar de aceptar los límites o buscar formas saludables de abordar la situación, conspiraron para cometer asesinato. Rebecca alentó a Gavin a matar a su familia como una solución para estar juntos, y Gavin estuvo dispuesto a hacerlo. El argumento de la defensa de que Gavin estaba viviendo en una olla a presión, que las reglas de su familia y las restricciones de COVID crearon una situación intolerable, tiene algo de mérito en el sentido de que estos factores probablemente contribuyeron al estrés y la frustración de Gavin. Pero millones de adolescentes en todo el mundo vivieron bajo restricciones de COVID, muchos en hogares con reglas estrictas, y la gran mayoría no respondió asesinando a sus familias enteras. Tiene que haber algo más profundamente mal con un adolescente que puede deliberadamente ejecutar a sus padres dormidos, luego cazar a su hermano de 12 años, y finalmente matar a su hermano de 3 años que se esconde aterrorizado debajo de una cuna. El caso también plantea preguntas sobre responsabilidad y sentencia para delincuentes juveniles. Gavin tenía 16 años cuando cometió estos crímenes. Su cerebro todavía estaba en desarrollo, su capacidad para el control de impulsos y el pensamiento a largo plazo comprometida por su juventud. La Corte Suprema de Estados Unidos ha reconocido que los menores son fundamentalmente diferentes de los adultos en términos de culpabilidad y capacidad de rehabilitación. Por eso la ley de Virginia Occidental requiere que incluso los menores condenados por asesinato en détention primer grado reciban sentencias con misericordia, haciéndolos elegibles para libertad condicional después de 15 años. Pero,
Es apropiado que alguien que mató a 4 personas, incluyendo un niño de 3 años, en asesinatos de estilo ejecución premeditado sea elegible para libertad condicional después de 15 años? ¿Puede alguien capaz de tal violencia fría a los 16 años ser genuinamente rehabilitado? Estas son preguntas que las sociedades han luchado durante siglos, y no hay respuestas fáciles. Para Doug y Susan Long, para los otros miembros de la familia de las víctimas, el nuevo juicio ordenado por la Corte Suprema de Virginia Occidental significa que tendrán que revivir toda la pesadilla nuevamente. Tendrán que sentarse en una sala del tribunal y escuchar nuevamente los detalles de cómo Daniel, Risa, Gage y Jameson fueron asesinados. Tendrán que ver a Gavin de nuevo, ahora de 21 años en lugar de 18. Tendrán que esperar nuevamente mientras un jurado delibera, sin saber si esta vez el resultado será el mismo. Rebecca Walker, quien cumplió su tiempo en el Centro Correccional Lakin, fue liberada en libertad condicional después de cumplir aproximadamente 2 años y medio de su sentencia de 10 años. Ahora está libre, mientras que las 4 personas cuyo asesinato alentó están muertas. Esta disparidad en resultados, donde alguien que alentó activamente y facilitó 4 asesinatos recibe una sentencia de solo 2 años y medio, mientras que el asesino real enfrenta cadena perpetua, resalta las complejidades y a veces las injusticias del sistema de justicia criminal. Daniel Dale Long tenía 37 años cuando fue asesinado. Había sido adoptado como bebé por padres amorosos, había construido una vida, había formado una familia. Nunca vería a sus hijos crecer, nunca envejecería con su esposa. Risa Mae Saunders tenía 39 años. Era madre de 3 hijos, tratando de criar a su familia, establecer límites, proteger a sus hijos de lo que percibía como influencias nocivas. Por esos esfuerzos, fue ejecutada mientras dormía por su propio hijo. Gage Ripley tenía 12 años. Estaba en 7º grado, apenas comenzando la adolescencia, con toda su vida por delante. Nunca iría a la escuela secundaria, nunca tendría su primer amor, nunca seguiría una carrera, nunca formaría su propia familia. Y Jameson Long tenía solo 3 años. Había vivido apenas 1000 días en este mundo. No tenía comprensión de por qué su mundo de repente explotó en violencia, por qué se escondía aterrorizado debajo de su cuna, por qué su hermano mayor, a quien amaba y confiaba, lo encontró allí y le disparó. 4 vidas terminadas. Una familia entera borrada. Y todo por una relación tóxica entre 2 adolescentes que no pudieron o no quisieron encontrar una solución más saludable a sus problemas. El caso de Gavin Smith y Rebecca Walker permanece como una de las tragedias familiares más perturbadoras en la historia reciente de Virginia Occidental. Sirve como un recordatorio sombrío de que los adolescentes son capaces de violencia terrible, que las relaciones románticas pueden volverse peligrosamente tóxicas, y que la tecnología moderna ha creado nuevas formas para que los crímenes sean conspirados y documentados. Y deja preguntas sin respuesta sobre cómo prevenir tales tragedias en el futuro, sobre cómo identificar e intervenir cuando las relaciones adolescentes se vuelven poco saludables, y sobre cómo equilibrar la justicia con la capacidad de redención para los jóvenes delincuentes. Dale like y suscríbete a Crímenes y Castigos para más historias en profundidad de criminales que enfrentaron la justicia en las cortes de Estados Unidos. Deja un comentario abajo haciéndonos saber desde dónde estás viendo y qué caso te gustaría que cubriéramos a continuación. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo estas importantes historias a la luz.